Saludos y bienvenidos a OTN Reviews. Gracias por estar aquí con nosotros en este live. Hoy tenemos de invitado a Edwin de Wolf PR. Estaremos hablando de lo que sucedió hoy en el Apple Event. ¿Cómo estamos, Edwin? Todos saludos, Ox, todo bien, saludos gente, espero que se encuentren también muy bien, cada uno de todos ustedes. ¿Cómo te encuentras, Ox? Todo muy bien. Por poco no se da, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de lo que pasó hoy allá en Cupertino. Del evento de Apple que fue hoy y los nuevos productos que lanzaron. Eso fue hoy temprano en la tarde, en hora de Puerto Rico fue a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Presentaron hoy el evento, los nuevos productos de esta temporada para esta fecha aproximada. Y pues, el evento que hace Apple 2 veces al año. Ok, y antes de comenzar, ¿era lo que tú esperabas? ¿No era lo que tú esperabas? ¿Te quedaste con ganas de más? Antes de empezar en detalle. Bueno, ya los rumores estaban corriendo que lo más básico que había corrido entre todo este tiempo fue la nueva versión del iPhone, el SE versión 2022, o el iPhone SE 3, como todo el mundo le quiera decir, pero es la versión iPhone SE 2022. Eh, y me quedé con algo rayado, fue con los colores. Son como que muy sosos, ¿verdad? Tres colores nada más. O sea, tres colores sosos, negro, blanco y Product Red, lo único, no hay más nada. Pues vamos a comenzar rapidito, ya es tarde, son las 10 de la noche acá en Puerto Rico. Vamos a empezar con Así es. lo que se dio hoy en el evento. Vamos a empezar con lo que tú acabas de decir. Vamos a hablar del iPhone SE tercera generación. Vamos entonces a... Y, Ujú. y antes de eso, Ox, disculpando que te interrumpa, Vale. antes de la versión del iPhone SE, hubo un nuevo color del iPhone 13, que es el nuevo color, dos colores verdes, en el Pro y en el Pro Max. En los iPhones, o sea, en el iPhone regular y en el iPhone 13 y en el iPhone 13 Pro y Pro Max un color nuevo. ¿Verdad que raro? Son, Ese verde como que se parece sí, al del es como un Samsung verde militar. Ultra, el Sí, y es S22 un Ultra. Vamos a ver. color, sí, y es un color verde militar. Sí, sí, buen Eh, punto. Sí, es un color muy bueno, es un color lindo, no es un color feo, que digamos. A mí, el que me llamó de los dos colores, el más que me llamó la atención fue el del Pro, en el del Pro y el del Pro Max. Ujú. Ellos a veces hacen eso, ¿verdad? Siempre tiran el colorcito. Antes muchos hacían con el rojo. Sí, Que exacto. Cuando el producto rojo que tú estás hablando, esa parte, el ProduRec siempre salía en la versión cuando venía un iPhone intermedio o algo entre caminos. Y ahora esta vez, pues fue el nuevo color. eso es así. Pues vamos a empezar con lo de los iPhones. Vamos a empezar aquí con la página. Tenemos aquí, estamos directamente a la página. Y vemos que la capacidad se mantiene igual, 64, 128 y 256. Eh, Básicamente esas eran las mismas, ¿verdad? De la generación anterior. Me imagino que la versión anterior sí, fue la misma versión. Lo único que creo que la de 128 no estaba. Era 64 y 256, si no me equivoco. Esa fue lo único que cambió. Algo que Lo llamó que la hay que ver atención es, ahora. algo que llamó la atención fue el procesador, pero ¿qué ibas a comentar, Edwin? No, no, de los precios, porque hay que ver ahora el precio, porque el precio aumentó a 429, ya no es 399 como estaba anteriormente. Hay que ver ahora cuál es el precio del 128 y el 256. Casi siempre el 256 eran $100 más, a 150 de diferencia casi siempre. Aquí lo que vamos a hablar básicamente, Edwin, digo, si tú quieres agregar algo, a mí lo que me llamó la atención fue que sí mantuvieron la misma tradición del iPhone De- segunda generación, del SE de segunda generación, que mantuvieron el mismo procesador de la gama alta que habían tenido en aquel momento. Este mantuvo lo mismo, mantuvo el A15. Sí, la única diferencia es que hubieron mejoras en cuestión de protección de pantalla, Hubo, trasera sí. y delantera. Sí, hubo. Y eso pasa, es normal. Sí, sí. Entonces, adicionalmente, pues el Touch ID no tiene mejora, se quedó igual, si no me equivoco. La única diferencia es que ahora está IP67, que es una mejora en cuestión de la protección de agua. Ujú. Entonces hubo mejora de cámara. Correcto, ese va a decir. Eh, la batería se quedó igual, si no me equivoco, no hubo mucho cambio, que son las cosas que no cambiaron mucho. Y la cámara la mejoraron. Ahora eso sí, esta cámara la han mejorado a la versión anterior. Y seguimos con el unibody del iPhone 8 y el iPhone 7.
Sí, algo que va a ser bien interesante es el- la duración de la batería, ya que este procesador A15 tiene mejor rendimiento, que se supone que la batería rinda un poquito más en ese aspecto. Sí. Como Exacto, tú va a dices, haber la eso. cámara, Exacto, la cámara, la aumentan. Ahora sí le pusieron estabilización óptica mucho mejorada. La cámara, esta cámara es del iPhone 12, si no me equivoco, iPhone 13, de la cámara, la White. Es la única cámara que pusieron. ok, yo te tengo que decir porque yo pensé que iPhone iba a sorprender, iba a mantener el mismo precio o iba a dar la sorpresa de que el precio hubiera sido más bajo. Ujú. Quizás es un poco raro lo que yo estoy diciendo, pero a veces Apple sorprende con estas cosas porque la lógica te dice que el precio va a ser igual o va a subir un poco más. Sí. Pero como ellos pueden, me imaginé que pudo haber pasado de ese poner mejor precio, pero No, y 429 es lo que no, está. el precio no está tan lejano de lo original, pero eso sí, recuérdate, tiene mejora, tiene mejor protección, tiene mejor cámara, procesador es más fuerte, Mucho alegadamente mejor. todo es nuevo, todo lo del teléfono, hasta el unibody, pero recuérdate, este unibody es reciclado, porque este es del iPhone 7. Hay que ver las mejoras en cuestión de protección en cuanto al body, el cuerpo del teléfono. Eso sí, hay que ver ahora si la pantalla no se raja tan rápido también. Las pantallas, recuérdate que ahora al tener el iPhone 13, una caidita se raja. Eh, Hay que ver ahora también, lo más importante yo creo que de este teléfono sería el rendimiento y la cámara. Serían las Sí, dos cosas más. Touch ID no tuvo ninguna mejora. Pero el procesador de en la 15 mejora el Touch ID en cuestión de respuesta. sí, y algo que me sorprende, que me encanta siempre, es cómo ellos mantienen el mismo procesador, esa potencia, ponerla en Ujú. ese equipo. Es como poner ese procesador en un iPhone 8, ¿verdad? En la estructura Exacto. de lo que fue el iPhone 8. Eso a mí me llama mucho la atención, cómo ellos Sí, logran exacto. hacer eso. No, y exactamente, pero muchos de los rumores que corrieron era que alegadamente el iPhone SE iba a ser la versión del XR, que eran rumores solamente que no fue Sí. concretamente, no fue concreto. Se mantuvo el origen del iPhone SE, que es la versión un poquito más grande, con el cuerpo del iPhone 7 y el 8, que Ujú. fueron originales. Pues, ¿qué tú crees? Eh, ¿Algo más que quieras Vamos agregar al para... iPhone? No, eso es todo lo que yo pienso. Lo que me llamó la atención, que te expliqué, fueron la cámara y el procesador. Se esperaba del Ujú. procesador que pudiera estar dentro, pero la cámara no pensaba que iba a tener muchas mejoras tanta fuerte. Yo espero que este se venda mejor que la segunda generación. Se vendió bien, ¿verdad? Pero yo pensaba que se iba a vender mucho mejor el iPhone S segunda generación. Llevaba un par de No, años que no cambiaban. sí. Y recuérdense, gente, que este teléfono es un precio base para la gente que está entrando al ecosistema de Apple también, que esto es importante. Eso es así. Pues vamos para el segundo. ¿Para qué vamos ahora? ¿Qué fue lo segundo? iPad Air. iPad Vamos Air. para el iPad. Vamos aquí en vivo. Vamos a entrar aquí al iPad Air. Vamos a entrar por aquí y aquí tenemos esa belleza. Mantuvo el diseño. Mantiene el diseño y como decimos, sí estuvo muchas mejoras. Sí, háblanos de las Ah, mejoras. las mejoras no es procesador la 15 como se pensaba, es M1. Eso es así, el Ya M1. está, ya el M1 está en las iPads ya de $600. O sea que las próximas iPads, las más económicas, que es la iPad regular, que se vende y es la más vendida en cuestión de personas con el Touch ID y todas esas cositas. Yo creo que este año llega con el M1. Esa es mi predicción y puede ser realidad. Pues en El, este el pro- caso, a mí me pasó todo lo contrario. Yo pensé que esta iPad Air iba a costar más. y la mantuvieron en el mismo precio, fíjate. Sí, lo que no me gusta es siempre la charrería y lo digo así porque es que de verdad que así me sale. Que saltan de La, sesenta y la, cuatro a 256 en vez de empezar de 128. exacto, sí, porque no la dejamos 128 desde ahora. Pero Apple siempre hace esto mismo. En 5 años la veremos de 128. Sí, la verdad yo tengo iPad y yo tengo el iPad mini y tú no requieres tanto espacio, a menos que esté haciendo una sincronización Creación. constante Ahora, de fotos, exacto, etcétera. ahora, eso sí. Pero ahora, si tú vas a trabajar, por ejemplo, con el iPad de él en creación de contenido, necesitas las demás capacidades. Yo entiendo Definitivo. que
Y una de las mejoras que le dieron fue que estuve viendo el USB tipo C, le hicieron una mejora espectacular, que ahora tiene la transferencia de datos más rápido si tú le pones un disco duro externo. Es una de las mejoras más grandes que tiene. Sí, Que en el ahora si tú quieres video crear tiene... contenido, exacto, si tú quieres crear contenido para el disco externo, salvas toda la información que quieras, vámonos. Eso creo que fue una buena de las mejores decisiones que ha hecho Apple. De aquí no tengo que hablar mucho. Y la otra mejora fue la cámara frontal. Ujú. Esas son las únicas 3 cosas que hicieron nuevas en el iPad Air. Yo creo que esta iPad es bien buena. Desde que salió, desde que cambió el diseño el año pasado, me ha gustado mucho. Yo prefiero la mini, me compré el iPad mini por el uso que le doy. Pero si no hubiera comprado esta. Está súper No, linda. exacto, no, y el iPad Air, recuérdense que tiene 2 versiones, que es la versión regular con Wi-Fi y la versión con 5G, Sí, que es por la de aquí celular. entonces tú puedes configurarlo, como estás viendo en la pantalla. Yo puse la 256, ya que Edwin estaba hablando de que esta sería una buena opción para la persona que utiliza mucho el iPad. Si la vas a configurar ya para Wi-Fi y celular, que son las que venden las compañías como Ujú. T-Mobile y otras compañías, pues entonces le suben $150 Exacto. al Y precio recuérdense aproximadamente. que, y adicionalmente de Apple, que lo que comentaron también en el evento fue que tiene support para el Apple Pencil 2. Que por aquí está, que inclusive lo puedes pedir de una vez ahí en la orden. Exacto. Y recuérdense que cuando tú pides los productos a través de Apple, tú puedes hacerle un engraving personal, tú con tu nombre Ujú. o lo que tú le quieras poner. Y te la envía Importante. rapidito, ya para marzo 10 la tienes, si la pides desde ya. Es desde el viernes. Mira, y algo que me encanta de Apple, porque no es que uno sea fanboy, pero hay que dársela cuando lo hacen bien. Apple envía para Puerto Rico sin problemas, sin estar dando tantas vueltas, que eso es algo que se Eh, agradece. Hay otras compañías que, yo te grandes voy a ser honesto. que no envían a Puerto Rico. Yo voy a hacer el comentario. Y este comentario es mío, no es de Ox, es de Edwin Arroyo. Samsung Zumba. no envía a Puerto Rico, es una ópera. Tú vas a pedir algo, tienes que pedirlo a Florida y después te lo envían a Puerto Rico, con alguien que tú conozcas, pero Samsung ahí es donde está perdiendo terreno. Samsung Latinoamérica está perdiendo ahí bien duro. No tienes razón alguna, ninguna razón en mi humilde opinión, que Apple envíe a Puerto Rico y Samsung no envíe. O tengas que irte a otra Samsung de Latinoamérica para que envíen para acá cuando las fechas de salida de muchos de los equipos son diferentes a las del mercado de Puerto Rico. Lo tenía Y, que decir porque si no reventaba. no, y hasta OnePlus, que me sorprende, envía a Puerto Rico, que es una compañía chiquitita. Y envía desde hace tiempo, antes que T-Mobile Sí, y otras compañías de celulares trajeran estuvieran esa con... compañía de OnePlus, ya enviaban e enviaban de inmediato. Era una cosa ridícula. Yo compré el OnePlus 7 Pro hace un par de añitos atrás y mira, lo pido. No sé si era en China, yo no sé dónde rayos salió. Ahora mismo No, no, no me recuerdo. lo envían de Estados Unidos. No, tiene OnePlus Estados Unidos, lo envían de Estados Unidos. De Nueva No York, recuerdo de la bien sede de Nueva York. porque yo lo que sí te puedo Sí, decir es no, que enseguida enviaron. No estoy 100% seguro que fue desde Estados Unidos. Yo sé que después empezaron a enviar desde Estados Unidos, pero no sé si el mío lo enviaron desde Estados Unidos y estaba ready. Si tú lo dices, pues te puedo creer. Pero sé que enviaron enseguida. sí, Lo pedí. Al otro día enseguida me tiraron tracking, que eso es increíble. sí, sí, pues esa fue opción después de Estados Unidos, fue en Estados Unidos, porque el tracking sale muy rápido. Pero Pero vamos a nada, continuar. próximo. Algo ¿A qué? importante de hoy, los procesadores. Los procesadores, mi Ahora salió hermano. hoy salió el cuarto procesador. Los procesadores, mi hermano. Aquí Hoy estamos sacaron, dando. hoy tiraron The Beast de Apple, el Vamos Beast de Apple. Aquí estamos dando. Vamos a entrar al próximo. Vamos a entrar al próximo y ahí hablamos de una vez, tocamos los procesadores. Yo voy a hablar de los procesadores por encima y Ujú. seguimos con lo creo que, porque va integrado con lo que próximo que vamos a hablar. Perfecto. Nada, Apple, como Ox es lo que busca la nueva Mac Studio, pues estuvimos hoy, Apple tiró o lanzó su nueva versión de los procesadores M1 Ultra, que es un sistema unificado de 2 procesadores M1, que ahora usa ultrafusión y es un procesador mucho más rápido y aguanta las velocidades máximas de RAM hasta 128 gigabytes en procesamiento unificado y adicionalmente tiene hasta 64 gigabytes de memoria de RAM, de VRAM.
Y Ahí, algo, y algo adicional que me voy a adelantar porque quiero el preview, que es el, ¿cómo se llama? Ahora, según Apple, porque esto es papel, dicen que pueden aguantar hasta 18 streams en vivo a 8K. Según con este procesador. Yo no sé cuán realidad sea esto, pero 4 streams a 8K tienes que tener como 20 terabytes de internet en tu casa. mira, ahí tienen la descripción del M1 Max, que era el mejor procesador hasta los otros días. Y obviamente el Ultra es básicamente el procesador M1 Max dos veces, con una inteligencia de ingeniería que hicieron, donde puedes poner estos dos procesadores sin perder potencia o la mínima potencia. Eso es increíble. Eso es No, increíble. y lo que está hablando son dos Apple M1 Max juntos, unificados. Correcto. Ah, el M1 Ultra hace 7 veces la capacidad del chip del M1 y adicionalmente duplica todo lo del Max. O sea que estás teniendo dos Apple Max, pero sabes que al tener esto, y mejoraron la eficiencia también de gasto de energía. Eso es Sí, algo adicional. me voy a adelantar también. En vez de empezar por el producto, voy a empezar por las especificaciones para entonces más adelante hablar del producto. Yo actualmente Claro. tengo una Mac Mini y mucha gente no sabe que esto que está aquí, los Thunderbolts 4, si usted no lo tiene y usted quiere comprar un hub de esto que está aquí, de estas cuatro que está aquí, eso vale caro. Eso no de 17 pesos que tú compras en Amazon, 25 pesos que compras en Walmart, no. Esto que está aquí, estos cuatro, comúnmente vienen dos, depende de la computadora que tenga. Y tener cuatro en esta maquinita es excelente. El Y RJ45, que es el Ethernet, ajá, continúa. no, y esta parte, si tengo entendido, los Thunderbolt los puedes usar para display también, tengo Uf, entendido. sí, sí, ya. Pero a pesar de esto tiene HDMI, yo entiendo de que Apple no debe estar utilizando ya el HDMI para estos productos, debería estar con los Thunderbolt en el C. Pero recuérdense, no todo el mundo tiene acceso a un monitor de Apple, así que el HDMI sigue siendo un fact en la realidad de este producto. Sí, pero está fantástico porque entonces te da una salida adicional para un monitor. No tiene que ser 4K, Exacto. pero puedes tener un monitor ahí con ese HDMI. Y como estaba diciendo, los Thunderbolt pueden llegar hasta 40 gigabits por segundo, mi hermano. Sí. Y mantiene el puerto de 10 gigabits de Ethernet, que son muy buenos también en velocidad. Ujú. Aquí lo que tú estabas Recuérdense que diciendo. sí, recuérdense, en estos productos de Mac Studio con Ox que está hablando, esto se usa más para tipo de esto viene a suplantar, para mí, yo entiendo, la computadora bien grande que tenía Apple. ¿Te recuerdas la torre bien grande que tenían? Ujú. Que La era MacBook, una máquina, la una, Mac Pro, la Mac Pro era. la Mac Pro. Esto prácticamente va a ser un suplente a esa computadora. Y el tamaño, ya mismo vamos a entrar en eso, déjame buscarlo. El tamaño es Tamaño. una cosa ridícula también. A ver si está aquí en la parte de Entonces, abajo. lo que os Tíralo para sigue aquí. buscando, de las mejoras también que se añaden, que la velocidad de rapidez de la tarjeta gráfica es mucho más rápida que las tarjetas que traían las Max con Radeon. La más cara que venía con Radeon, ahora esta computadora puede ser hasta 80 veces más rápido. Y busqué los datos de Apple. Excelente, excelente. Mira el tamaño. 7.7 pulgadas o 19.7 centímetros para nuestros otros hermanos hispanoamericanos que utilizan más los centímetros que nosotros. Y básicamente es cuadradita, o sea, mide lo mismo por todas partes en cuestión de que sea simétrica, el tamaño es simétrico, eso es bien bonito. Una, una pregunta, ¿a cómo se ve el lado de la Mac Mini? El tamaño es un poquito más grande, ¿verdad? En altura, es más grande. Sí, 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 Tipo, prácticamente esta es no he tirado, más no grande, he sí. hecho las especificaciones, eso lo puedo entrar más adelante, pero De parece como si altura. fueran una encima de otra. Sí, porque ve, esta es la otra versión que tiene dos puertos frontales USB Thunderbolt también, dos USB-C al frente. Pero tiene sistema de ventilación porque se nota la parte de abajo que es para ventilación, el sistema para respirar, para sentir el aire para enfriamiento. Yo estoy loco de ver las pruebas que se dan en esta computadora. De verdad es que me llama Y mucho la la atención. diferencia, mira, viste el consumo de. Súbelo un momento, súbelo de nuevo otra vez, mira. Ahí, el consumo un poquito más arriba, un poquito más.
El consumo de corriente estaba abajo de las especificaciones, tengo entendido. Un poquito más abajo. Ahí Aquí. está, consumo 370 de watts de consumo. Eso es bien bajito. Ujú. Para una computadora, según Apple en papel, bien fuerte. Pues vamos a hablar de la dolorosa. ¿Cuánto cuesta esta bestia? Esta parte, yo Empieza, creo que hay gente que quiere darle skip. yo voy a decirle el primer precio, Ox dice el segundo. Comienza desde $1,999 con 99 centavos, si no me equivoco. Correcto. Vamos a hacer, aunque ya yo hice un video, lo voy a dejar en la parte de abajo de la configuración que yo prefiero, que posiblemente es la que voy a comprar. Porque obviamente esta que está aquí de 3.999 no está en mi presupuesto. Jamás en la Esa es la vida. Ultra, esa es con la M Ultra. Esa es la ultra. Vamos a hacer entonces, vamos a entrar como si fuéramos a ordenarla. Y Y, esa, esta que está aquí no. y tengo entendido que esa es empezando con la de 64 gigabytes. Correcto, vamos a pedir la de 10 core CPU, de 24 core GPU y de 16 core Neural Engine. Esta Y un empieza, como tú terabyte. dices, en 1999. Y ya se está moviendo porque ya habían fechas del 18, ya va por el 23. Mire, yo la que hubiera comprado o la que compraría, si te fijas, está 24 core o 32 cores. Ya viene empezando desde 32. Eso está súper bien. 2100. La de Y ya está. 32, cámbiala abajo. Si coges Verifícate el RAM 24, ahora. esa es la base. La base empieza de 24 core. 2600 con la de 64. Aquí tendrías de 32, si le pones la de 64, 2400 y 512. Yo voy a hacer como si fuera a comprarla ahora mismo. La básica, la básica. Y Yo gente, no se cogería, crean, con 32 gigabytes está bien. sí, inclusive está por encima de muchas computadoras que pudieras comprar, depende del Regulares uso que ahora le mismo, fuera a dar. exacto. A Creo mí siempre, entendido, te voy a hacer personalmente, yo para ser usuario de Windows en computadora con montada, customizado montada, creo que para el precio, para este tipo de computadora, para creación de contenido, la única diferencia para mí sería el disco duro. Pero yo creo que uno teniendo un disco duro externo, podrías utilizarlo para hacer la creación de contenido y mantener una de 512 gigabytes para poder trabajar. Tú lo que necesitas es y te economiza ese dinero. Y yo creo que con 32 gigabytes está súper bien sí, para el precio. yo en el caso mío, yo haría, tienes toda la razón, pero yo le pondría un tera. Lo que no justifico, y eso cada quien con su bolsillo, es la de 2 teras, la de 4 teras, porque la diferencia es ridícula. O sea, tú puedes comprarle un SSD externo que ya están en $114 y puedes conseguirlo hasta en $90 de Sí, un tera. exacto, ¿no? Y recuérdate que estos discos duros están integrados ya el procesador de la computadora también. Al Exacto, no es la Unified misma, Memory. hay que ser honesto, no es la misma velocidad, ¿verdad? Pero realmente para almacenamiento, más que suficiente, el que puedas comprar el externo. Así es. Y aquí básicamente lo adicional es si quieres agregarle Final Cut, que es un programa de edición exclusivo de Apple. Logic Muy Pro, bueno. sí, Logic Pro, que también es de Apple para edición de fotos. Y te dice básicamente lo que te trae. Esto solamente es la computadora y el cable. That's it. El monitor tú lo tienes y ya se acabó. Tú tienes que comprar el monitor todo aparte. Y por último, el monitor, otro monitor nuevo. Pues mira, él te dice, dale continue. ¿Qué pasa si yo le doy continue? Ya me ¿Qué lleva va el a hacer? monitor. Esto está cuadradito para que te sigas embrollando. Exacto. Aquí tú tienes dos opciones, ya mismo te dejo, Edwin. Aquí tú tienes dos opciones, o lo compras Standard Glass o lo compras Nano Texture Glass, que obviamente Y la yo no calidad paga, y yo no Ajá. pagaría $1,200 por un monitor. Aquí está en Yo 1599. no lo pagaría. Mejor compro un Samsung 4K que me salen 400 y ya ahí está el problema resuelto. Aquí lo que pasa es que hay un valor añadido, Edwin, que obviamente siempre lo hacen. Sí, no lo sé. Este,
estos monitores, digo, habría que ver si todos los traen, pero estos monitores, espérate, falta algo. Si lo quieres con el tilt ajustable, si lo quieres estándar, no hay problema. Si quieres agregarle el tilt, papá, Adicional. Ese es el zúmbale precio con el Yandel. tilt. Sí. Ahí sale Zu- $100 más. Si lo quieres con la base ajustable. ven acá, ven acá. Base ajustable. Ah, y viene con el Besa Mount. Bájalo otra vez. Que lo puedes poner a la base de los monitores también adicional. No, espérate, que aquí 100 pasa. dólares para que tenga $100 para que tenga la pieza base, Besa. Para los 4 tornillos normales que todo el mundo utiliza. eh, Eso si tú quieres, ¿ves? Si tú quieres, no tienes que Sí. comprarlo. Ah. Sí, pero es una recomendación que lo tengas así, porque muchas veces es más cómodo que tenerlo pegado al escritorio. Sí, si yo quiero, pues 1500. Ya mi carrito Ya subió a $4,000 sin el tax. es correcto. Se me fue el total. ¿Dónde está el total? Se me fue. La para abajo, baja. Ahorita para abajo. Yo creo. Al final. Míralo aquí. 3998. Si cojo. Ok, aquí no lo sale porque tengo. No sale porque tengo que seguir. Porque le dije que no. Pero si quiero seguir Exacto. poniéndole, pues aquí esto se me sigue sumando. Y el carrito Ujú, se así sigue es. poniendo bien chévere. Así es. Si quiero ponerle esto, mira por dónde va. 4698, mi hermano. Esto yo El creo que monitor, está. el monitor Samsung 4K es una buena referencia. Aquí está el detalle, mi hermano. Esto está brutal. Aquí sí Sí. que yo no los pago. Ahora, hay que ser sincero. Estos monitores Sí. vienen con un procesador A13, viene con cámara y viene con unas bocinas que ellos dicen que es excelente. O sea, hay que ser justo con esto. Pero Bueno, los vale. ahí si eres fanboy y lo quieres, eso es lo que tú compras. Esa es la pregunta, los vale. Digo que se va a ver brutal. A mí no me queda duda que se vaya a ver brutal. No le voy a dar Todo eso ahí. review back porque ve que aquí Ahí sale tu dice información 2. personal. Y sale tu Sí, información personal, así que no aquí, pongas eso. aquí exacto, aquí dice 2 es porque la que yo configure para mí está en la número 1, tengo que borrar la otra. Pero básicamente, Edwin, ¿qué se nos queda? Esto está tan caro No, que me fue, asusté. fue todo eso fue el evento de Apple y el principio que lo que comentaron fue del Apple TV Plus, que es toda la información de las películas y series que iban a dar. Eso es todo lo que hablaron del servicio de ellos de streaming. Correcto, esos detallitos, te soy franco, yo no soy muy amante a Apple TV Plus, pero sí vi que van a tener 2 días o los viernes van a tener béisbol. Enseñaron un montón de actores De famosos. películas y series. Películas y series que van a Correcto. salir nuevas. Apple le está integrando ya a lo que hace Netflix o hacen las otras aplicaciones de streaming, deportes, películas, ya están expandiéndose. Esto fue a principio fue lento, pero ya se está viendo la madurez de Apple en cuestión de que están en serie, en cuestión a lo que es película, serie y streaming, en calidad de servicios de streaming. Y ahora, y una de las cosas que no todo el mundo es que comentaron, ya Apple está casi en todos los servicios de streaming, por ejemplo, en Roku, Amazon, Android, está ya entrando a todas las Chromecast. plataformas ya. Salió en Chromecast, Chromecast, todo sí. está entrando a todos los servicios. Ya Apple está expandiendo más allá del cerco de ellos, como decimos. Pero todavía no llega iMessage a Android. ¿Eso tú crees que No, no, llegará no. algún día? Yo, mira, honestamente, Ox, yo creo que eso no va a llegar nunca. Nadie, creo. No. Primero llega un programa, qué sé yo, de RFT de Android a iPhone que ellos de iOS. De Exacto. iMessage a Android. Bueno, pues Edwin, algo que tú quieras agregar, ¿qué se te quedó? Algo que te hubiera gustado, No, era, cuéntame. a mí lo más, te voy a decir, del evento de Apple, lo más que me impresionó fue lo de los procesadores y el iPhone SE, las mejoras que tiene ahora. En cuestión del iPhone SE, cámara, protección de los cristales y el procesador. De los procesadores, pues el M1 Ultra, aunque todo es en papel, pero hay que ver entonces el funcionamiento real cuando se empiecen los reviews y si Ox le da con comprarlo, pues en algún momento pues, puede ser que pase por ahí. Bueno, la Mac Studio sí, hay posibilidades, la M1 Max, No, la la Ultra es otra no, imposible, está demasiado. la otra imposible.
No, pero recuérdense, gente, que esto va, entre Oxy y yo, que lo que hablamos, el M1 Ultra y el M1 Pro, el Pro, la diferencia va a ser dependiendo del contenido que tú hagas. Si tú eres bien creador de contenido y tú sacas dinero, yo digo que uno puede invertir en eso, en esa Mac 1 Pro, Ultra, con el procesador Ultra incluso. No tienes que ni comprar la más cara, con la de 4000 comenzando, tienes todo lo que necesitas. Es que yo creo que hasta esa ultra es para gente como Marcus Brownlee de la vida, gente bien famosa, porque es que esto es Sí, algo bien exacto. fuerte, o sea, Sí. algo bien Esto va poderoso. dedicado más esto va más dedicado para producciones de cine, producciones de películas, de videos comerciales, todas estas cositas así que son más recreativas de trabajo y que requieren un procesamiento rápido. Pues esto es lo perfecto para ellos. Y recuérdate, el M1 con Ultra y Final Cut Pro, eso de Apple es un asesino de cualquier de compañía de edición de video en programa. Creo que Apple ha logrado hacer un buen ecosistema con sus procesadores y con sus programas ahora. Hay una curiosidad que a mí me da, esa Mac Studio, sonará, será silenciosa, porque ese espacio que tú ves tan grande, eso hay un abanico ahí, hay tremendo sistema de Sí, enfriamiento. eso sí va a requerir un buen sistema de enfriamiento. Y vamos a dejarlo aquí para el próximo algo. El Apple de este año vendrá con M1, el próximo iPhone. Esa es una buena pregunta. ¿Y las iMac para Ok. cuándo las dejaron? Yo juraba que las iMac, digo, no juraba, yo pensé que iba a venir, pensé que en este evento iba a salir la MacBook La Air iMac. nueva. Pero tú sabes que lo más probable salga para el próximo evento. Recuérdate que todavía tenemos el evento del Sí, WWDC. sí, sí. Este evento, el próximo evento es donde presentan las iMacs, las Macs Ujú. y las iMacs y todo lo nuevo. Yo espero que este año lo que yo pienso va a salirle, no sé si sean rumores, sea cierto, vamos a ver si M1 pasa a iPhone ahora. Yo creo que las iPads fueron una prueba. Yo creo que el iPhone está Ahora, ready para eso. Y o sea, USB, ahora hay que ver el tamaño del procesador, cómo va a cambiar. y Ahí es USB-C. ¿Vendrá USB-C o eso nunca? no lo El tiene el iPhone. iPhone en Pro. El Pro Max no tiene USB tipo C. No, no, ningún iPhone tiene. Yo pensé que ya estaban llegando, o sea, estamos atrás. Muchacho, no, todavía eso es Lighting, muchacho, eso todavía. Pues, pues ya es hora de que yo creo que este año puede ser, es más rápido que el Lightning, ya hay que empezar a irle evolucionando. Yo creo que ya Apple le ha cambiado todo USB tipo C ya. Falta Sí. el iPhone. Bueno, Edwin, pues vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué tú crees? Claro que sí. Vamos a Bueno, dejarlo ahí, ya es tarde. cualquier cosita, saben que puedes seguir a Edwin en sus redes. Edwin, di tú por ahí Eh, tus redes. El Wolf PR me pueden seguir a través de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Y nada, estamos haciendo contenido de tutoriales, de cuestión de programas para computadoras y un par de contenido nuevo y vamos a ver si seguimos añadiendo un par de tutoriales más. Perfecto, perfecto. Pues a mí me pueden seguir siempre por OTN Reviews u OxTextNet en todas las redes, ya sea Twitter, Instagram, que ahora estoy empezando a dar cariño, y YouTube y Facebook, obviamente, donde nos están viendo ahora mismo. Así que nada, Edwin, gracias por haber estado aquí. A los que duraron hasta el momento, vean este video más adelante. Le agradeceré su comentario, su like y compartir el video. Gracias, gente. Nos vemos en la próxima. Chaito, Edwin. Chaito. Bye bye. Chaito. Bye. Bye.